Hoy vamos a hablar sobre la Trinidad de Dios. Las muchas indicaciones que hay, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Dios existe o subsiste como trino y uno, han conformado la doctrina de la Trinidad como un hecho central de todas las creencias ortodoxas desde los principios de la Iglesia hasta los tiempos más modernos. Cualquier desviación de esto se considera como un apartamiento de la verdad escritural. Aunque la palabra Trinidad no se da en la Biblia, los hechos de la revelación escriturística nos permiten otra explicación. En general, el Antiguo Testamento recarga el énfasis de la unidad de Dios, según Éxodo 23, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob, Deuteronomio 6:4, Isaías 44:6. Un hecho que también se enseña en el Nuevo Testamento, según Juan 10:30. Juan 10:30, 14, 9, 17, 11, 22, 23, Colosenses 1:15, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Una gran parte del Nuevo Testamento también se indica que Dios existe como una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos creen que la doctrina de la Trinidad está implícita en el uso de las palabras Elohim como un nombre para Dios y que está en una forma plural y parece referirse al Dios trino y uno. En los principios de Génesis hay referencia al Espíritu de Dios y los pronombres personales en plural se usan para Dios, como en el Génesis 1:26, 3:22 y el 11:7. Pero, aunque no se menciona en forma explícita, el germen de la doctrina puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que el hebreo pronunciaba el nombre de Dios Elohim, decía realmente dioses, pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo con un adjetivo plural. Josué 24, 18 y 19, y con un verbo en plural, Génesis 35:7. Imaginémonos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que Jehová es uno y al mismo tiempo Elohim o Dios. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que existía una pluralidad de personas en un Dios. Pablo el apóstol jamás cesó de creer en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia. 1 Timoteo 2:5 y 1 Corintios 8:4. Más aún recalcó que no se enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas. Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No obstante, lo cual predica con respecto a la deidad de Cristo, Filipenses 2:6-8 y 1 Timoteo 3:16, y la personalidad del Espíritu Santo, Efesios 4:30, y coloca a tres personas juntas en la bendición apostólica, 2 Corintios 13:14, el amor de Dios, el amor de Cristo, la comunión y el Espíritu Santo. Ahí habla los tres: el Espíritu, el Padre, Cristo. El Espíritu, Padre y Cristo. Eso está en 2 Corintios 13:14. Es una de las que íbamos a leer. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí recalca la Trinidad o la Santísima Trinidad, mejor dicho. ¿Cómo es que estas tres personas pueden constituir un Dios? Es una pregunta que deja perplejo a muchos. No nos sorprende su perplejidad, puesto que al considerar o estudiar la naturaleza eterna del eterno Dios, estudiamos una forma de existencia muy distinta a de la nuestra. De la naturaleza de la unicidad de la divinidad no existe ilustración o paralelo en la experiencia humana. Así pues, esta doctrina tiene que ser aceptada por la fe sobre la base de la revelación escriturística, incluso aunque esté más allá de toda comprensión y definición humana. Aunque la doctrina de la Trinidad es un hecho central en el núcleo de la fe cristiana, está más allá de la comprensión humana y no tiene paralelo en la experiencia del hombre.
Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno y que fuera de Él no hay Dios. La unidad divina es una unidad compuesta y que en esta unidad hay realmente tres personas distintas. Cada una de ellas es la divinidad, pero consciente en grado supremo de las otras dos personas. Vemos entonces que existía una eterna comunión antes de que los seres finitos fueran creados. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo. Parece todo esto difícil de comprender. ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior del Dios Todopoderoso? La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una concebida por la razón del hombre, de que otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por la revelación de la palabra. 1 Corintios 2:16. Es cierto que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Se trata de una expresión teológica inventada durante el siglo II para describir la divinidad. Pero el planeta Júpiter existió antes de que fuera designado con tal nombre. La doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes de que técnicamente se le denominara por ese nombre. Es lo que yo decía ayer. Si tú puedes probar que el planeta existe, ¿cuándo tú has ido por el planeta? No podemos creer en un Dios que sus obras son visibles, sus milagros, sus cosas. Los tres cooperan. ¿Por qué? Pues ellos tienen una coinonía, perfecta comunión en todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos van haciendo. Eso es lo que dice que son tres en uno. Pero no quiere decir que es un solo Dios, no. Son tres dioses que operan bajo un mismo sentido. Los tres cooperan con una mente y propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno. El Padre crea al Hijo, redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de estas operaciones los tres están presentes. El Padre es preeminentemente creador y sin embargo el Hijo y el Espíritu son presentados en la función de cooperar en dicha labor. El Hijo es preeminentemente el Redentor, no obstante lo cual el Padre y el Espíritu son presentados en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador, no obstante lo cual el Padre y el Hijo cooperan en dicha labor. ¿Por qué? Porque cargan una perfecta comunión los tres. La Trinidad es una comunión eterna. Empero la obra de la redención del hombre provocó la manifestación histórica. El Hijo entró en el mundo de una forma